Mi nombre es Luis Alfredo Jordan, soy perteneciente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali en el grado de sargento. Bien, en esta lección vamos a ver los fundamentos de electricidad que corresponden a todo lo que tiene que ver con la electricidad en los vehículos híbridos eléctricos, a diferencia de los vehículos convencionales en que se manejan 12 o 24 voltios. Esto es muy importante porque necesitamos principalmente tener elementos de seguridad con respecto a nuestras operaciones de emergencia. Empezando con los fundamentos de electricidad, hay que tener en cuenta muchas cosas. Primero, ¿qué es materia? Que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Segundo, ¿qué es un átomo? Que es la unidad mínima estable dentro de la materia y que está compuesta de tanto de protones, neutrones y electrones. ¿Bien? Ahí entra lo que es el número atómico, que es la cantidad de protones más neutrones en el núcleo. Está el peso atómico, que es la masa entre esos protones y electrones, y están los electrones, que son las partículas negativas que están alrededor del núcleo del átomo, que es la parte que nos interesa con respecto al trabajo con la electricidad. Esto hay que tener en cuenta, todos los elementos se conforman de la misma manera, de átomos, con sus protones, neutrones y electrones. Y el número atómico es el que indica qué tipo de elemento es. Y así se dividen todos los elementos de la tabla periódica. Como se ha hablado en muchas ocasiones con respecto a la carga eléctrica, que tiene que ver con la carga de cada átomo, cuando son cargas iguales, se repelen. O sea, si tenemos una carga positiva y otra carga positiva, ellas dos se repelen. Y si tenemos cargas contrarias, tenemos una carga positiva y una negativa, se atraen. De aquí se desprende todo lo que tiene que ver con la electricidad. Entonces, con respecto a las cargas eléctricas hay que tener en cuenta que los protones tienen una carga de igual magnitud que los electrones, pero son de sentido contrario. O sea, la carga del protón tiene una magnitud en positivo y la carga del electrón la misma magnitud en negativo. O sea que si ellas se atraen, la atracción es de igual magnitud. ¿Bien? También tenemos algo que se llama el estado de equilibrio, que hay que recordarlo. El estado de equilibrio es cuando tenemos igual número de protones, de neutrones y de electrones en un átomo. Entonces eso lo que hace es que esté equilibrado. ¿Cuándo se desequilibra un átomo? Cuando se le quita un electrón. ¿Por qué no digo que un protón? Porque cambiaría, el elemento ya no sería el mismo, cambia el elemento. Entonces es importante conocer que el que define el elemento es el número de protones. Algo que hay que tener muy en cuenta es que yo tengo el átomo y está estable, está con un equilibrio, tiene el mismo número de protones que electrones, pero si yo quito un electrón, al quitarle un electrón, queda con carga positiva. Eso se llama un catión, un ion positivo. Porque si yo hago la suma de protones y hago la suma de electrones, me va a dar mayor número positivo que el negativo de la suma de los electrones. Si es al contrario, si yo tengo más electrones, es un ion negativo. O sea, tengo un electrón de más dentro de la configuración electrónica del átomo, entonces ahí se llama un anión, que es un átomo que tiene una carga mayormente negativa. Bien. Hay varias formas de generar ionización. Hay formas como físicas, por ejemplo, la fricción por calor. Hay formas químicas. Lo importante es que hay que conocer que hay iones y que esos iones son muy importantes en la forma de transmitir corriente, sobre todo en las baterías, como vamos a ver más adelante. Bien, los electrones ya vimos o recordamos que se van llenando en el átomo, y hay una forma de llenarse. O sea, ellos no se llenan o se vacían de una forma aleatoria. Hay unas capas, y esa es lo que se llama la capa de valencia. La capa de valencia es la que me dice cómo se llena el átomo de manera electrónica.
La valencia es el número de electrones en esa capa de valencia. ¿La capa de valencia qué es? La última capa que tiene disponibilidad de recibir o suministrar electrones en el espacio. Entonces, cuando yo tengo suficientes electrones allí y voy a donar, son de la última capa, lo que se llama la capa de valencia. Bien, de aquí nacen lo que son los conductores, los aislantes, los semiconductores. ¿Cuándo se considera un conductor? Cuando en esa capa de valencia tiene menos de 4 electrones, se consideran conductores. Cuando son materiales aislantes, es que tienen más de 4 electrones en su capa de valencia. Y los semiconductores que se utilizan en la electrónica son átomos que en su capa de valencia tienen 4 electrones. Esa es la forma más simple de definir qué es un conductor, un no conductor o aislante y un semiconductor. Bien. Ahora, algo que es muy importante. Vamos a hablar ahora de la corriente y del voltaje, algo que hemos escuchado en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué es la corriente? La corriente es la cantidad de electrones o la tasa de flujo que pasa a través de un conductor de un punto a otro en un tiempo determinado. Esa es la corriente. La corriente se mide en amperios. ¿Bien? ¿Qué es un amperio? Un amperio es una cantidad, un coulomb de electrones por segundo. Eso es un amperio. Entonces, ¿qué es la corriente? Repito, es la cantidad. Es como cuando hablamos de flujo de agua. Los bomberos conocemos muy bien todo lo que tiene que ver con el movimiento del agua a través de mangueras. ¿Qué es entonces esa corriente? Es el equivalente al caudal. Nosotros lo llamamos por galones por minuto, por litros por minuto. En corriente eléctrica se llama en amperios. La cantidad de amperios es el caudal que lleva, la cantidad de carga electrónica que está llevando un conductor. ¿Bien? Entonces, tenemos dos tipos de corriente. La corriente continua o directa y la corriente alterna. La corriente continua es una corriente que solamente se mueve en una dirección, o sea, no tenemos cambios de dirección. O sea, va de un punto a otro en una sola dirección y así regresa a su punto de origen. La corriente alterna es una corriente que va y regresa. O sea, tiene doble movimiento, o sea, sale por un lado del conductor y luego sale por el otro lado. Eso es lo que se llama una corriente alterna, precisamente porque alterna de una dirección a otra. Cuando hablamos de la frecuencia, que nuestros aparatos electrónicos trabajan a 50 Hz o 60 Hz, quiere decir que tiene 50 retornos a su punto original por segundo, o 60. Eso es la frecuencia de la corriente alterna. Bien, ahora, el voltaje. Tenemos dos cosas, corriente y ahora vamos a hablar del voltaje. El voltaje es la energía potencial, la cantidad de trabajo que puede hacer una corriente eléctrica. O sea, a eso se refiere el voltaje, es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Como hablamos, cuando hay corriente, tenemos que tener atracción entre una carga positiva y una negativa. Entre más capacidad se tenga, más positivismo y negativismo se tenga enlace en esas dos cargas, hay más potencial, o sea, tenemos más capacidad de hacer trabajo. Cuando hacemos la comparación con nuestras mangueras, nos estamos refiriendo a la presión. Si la corriente es el caudal, el voltaje es la presión. O sea, que entre más presión tenemos, hay más caudal, o sea que entre más voltaje hay, normalmente hay más corriente y puede ir, o sea, tiene más capacidad de trabajo. Bien, cuando estamos hablando de voltaje, yo tengo una pila de esas baterías AA, tienen un voltaje de 1.5 voltios. Digamos que yo la pongo en un circuito eléctrico. Al ponerla en ese circuito eléctrico, lo que estoy haciendo es que estoy aplicando esos 1.5 voltios a través de todo el circuito. Digamos que tengo una bombilla que funciona a 1.5 voltios. Si yo tengo esa bombilla que funciona a 1.5 voltios, ese 1.5 voltios de la batería me va a funcionar y me va a prender la bombilla. ¿Qué pasa si tengo menos?
pues no me va a funcionar la bombilla. O me va a dar menos cantidad de trabajo, menos luz, menos calor. Si yo le aplico 2 baterías en serie, o sea, o pongo 3 voltios, ¿qué va a suceder? Voy a tener un problema porque voy a exceder la capacidad de la bombilla. O sea, todo lo que tiene que ver aquí es que si un equipo me funciona a esa presión electrónica, a ese voltaje, debe mantener debo tener equipos que me trabajen a ese voltaje. Si lo pongo con menos no va a trabajar bien, si lo pongo con más no va a trabajar bien. Sin embargo, hay equipos que funcionan a diferentes voltajes. Es como la manguera de incendios. Si yo necesito tener más alcance, le pongo más presión. Si yo tengo una iluminación que funcione, que de la iluminación que se pone más brillante o menos brillante a medida que yo muevo una perilla, eso quiere decir que yo estoy suministrando más voltaje o menos voltaje. ¿Bien? Pero debe estar dentro de ese rango. Bien. Ahora, si yo tengo una sobrecarga de voltaje, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a dañar el equipo. O sea y yo puedo tener ahí no solamente eso, sino que puede haber una pérdida de ese voltaje. Ahí es donde se generan los grandes problemas. Bien, el voltaje se mide en voltios. El voltaje también tiene que ver con la corriente alterna y la corriente continua. Sin embargo, en ambos casos se mide en voltios. Bien, ahora, he estado hablando en los circuitos eléctricos, he estado hablando de una fuente, un voltaje, una corriente que va, pero lo que hace trabajo normalmente es una resistencia. La resistencia, aplicándola a las situaciones de bomberos como la nuestra, puede asimilarse a lo que es pérdidas por fricción. Esas pérdidas por fricción que generan calentamiento en la manguera, que nosotros no lo notamos, pero eso es lo que está generando un trabajo contra la misma manguera. En el caso de un circuito eléctrico, ¿qué es? Cuando yo tengo el circuito correcto, con la corriente correcta y el voltaje correcto, ese bombillo del que hablábamos hace un rato es una resistencia. Esa resistencia está diseñada para que por su configuración no pasen los electrones fácilmente. Y lo que hace es excitar elementos para que genere luz y calor. Esa es la función de esta resistencia. Hay otros tipos de resistencia, pero básicamente es eso. Una resistencia es parte del equipo que genera trabajo. Ahora, ¿cómo se mide la resistencia? Se mide en ohmios. Entonces recordemos, la corriente se mide en amperios, el voltaje se mide en voltios y la resistencia se mide en ohmios. Hay que tener en cuenta algo importante. Cuando yo adiciono a un circuito más carga o adiciono más resistencia, el circuito me debe suministrar más corriente. Eso es importante tenerlo en cuenta. El tamaño de los conductores, fusibles y componentes en sí mismo determinan cuánta corriente fluye a través de un circuito. ¿Bien? O sea que si un cable es muy grueso, ¿qué quiere decir? Que está transportando más corriente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que eso lo vamos a ver en los vehículos eléctricos. Entre más corriente transporta un cable, pues es más grueso. Inclusive tiene diferente color. Bien, Bien, ahora ya conocemos varias partes de un circuito, pero no hemos hablado realmente del circuito. ¿Un circuito eléctrico qué es? Es donde yo tengo una generación de corriente, la corriente se mueve a través de unos conductores y tengo algo que va a hacer trabajo. Pero además de eso, normalmente tengo un interruptor. Pensemos en la casa. Yo tengo una corriente que viene desde una hidroeléctrica, se está generando allá, viene a través de unos conductores, llega a mi casa. Al ingresar a mi casa, si yo quiero prender un bombillo, ¿qué debería tener? Debo tener esos conductores que van hacia el bombillo, ya tengo la fuente, tengo la resistencia que es esa bombilla, esa iluminación, pero para que funcione, debo cerrar el circuito. Cerrar el circuito, y eso tiene que quedar claro, es cuando yo pongo el interruptor para que haga contacto y haya energía eléctrica. Es importante tener esto claro, este tipo de palabras técnicas. Un circuito abierto es cuando no está pasando corriente a través de él. Un circuito cuando se cierra es cuando yo pongo la llave o pongo el interruptor de manera que se enciende la bombilla o que se enciende el vehículo, etc. Entonces, un circuito abierto
es cuando tengo un interruptor que no me está permitiendo el contacto para que pase la corriente, y el circuito cerrado es cuando pongo el interruptor para que pase la corriente. Bien. Ahora, recordemos que hay una dirección de corriente. Entonces, hay unos diagramas que ustedes están viendo en este momento. La dirección de la corriente continua o directa va desde el negativo al positivo a través de todo el cableado y todos los que son los conductores, pasando por la resistencia por donde quiero hacer el trabajo. La corriente alterna va en ambas direcciones. Entonces, la resistencia trabaja de esa manera. Por eso una bombilla de corriente directa no me funciona en un circuito de corriente alterna. ¿Bien? Tienen diferentes direcciones, funcionan distinto. Ahora, los tipos de corriente, ya lo vimos que hay corriente alterna, corriente continua. ¿Qué vamos a encontrar en un vehículo? En un vehículo encontramos ambas. Los sistemas funcionan igual que en un vehículo convencional. Nosotros encontramos en el alternador, me está generando corriente alterna, y la batería de 12 voltios o de 24 viene con corriente directa o continua. En un vehículo híbrido es la misma cosa, en un eléctrico también. Bien, entonces tenemos cargadores. Los cargadores o pueden funcionar con corriente alterna o continua. Tenemos que tener convertidores, o sea, algo que me convierta la corriente alterna en corriente directa o continua, y viceversa, que me coja corriente directa y continua y me la convierte en alterna. Y tenemos unas baterías que almacenan esa carga y la distribuyen con corriente directa. Tenemos también sistemas de regeneración que utilizan corriente alterna y deben pasarse a corriente directa. Y esto sucede en ambos tipos de vehículos. Entonces recuerden, tenemos ambos tipos de corriente en los vehículos híbridos y en los vehículos eléctricos. Recordemos también que podemos encontrar diferentes tipos de voltaje, o sea, diferente capacidad de carga. Tenemos sistemas de 12 voltios que lo que hacen es generar la corriente para los sistemas básicos, para los relés, para muchos elementos básicos, la iluminación, etc. Y tenemos unas baterías de alta capacidad y de alto voltaje, que son las que se necesitan para poder mover el vehículo. Normalmente varían entre 350 a 400 voltios este tipo de baterías. Ahora, es muy importante tener en la cabeza que todo esto que aprendemos tiene que ver con la seguridad del bombero. ¿Cuál es nuestro objetivo? No convertirnos en parte del circuito, porque al convertirnos en parte del circuito, ¿qué vamos a hacer? Una resistencia, y vamos a generar, durante el paso de la corriente se va a generar calor, y ese calor nos va a generar daño e inclusive la muerte. Entonces, esa es la parte más importante de comprender qué es lo que pasa con estos sistemas de corriente. O sea, yo no puedo generarme como una resistencia, yo debo estar aislado, debo estar fuera. Y entre más corriente lleve y más voltaje lleve, más peligrosa va a ser la corriente para nosotros. Bien, el cuerpo humano, los equipos de protección personal, etcétera, que no son conductores, pues tienen resistencia. Todo lo que no sea conductor generalmente tiene resistencia al paso de la corriente. Nuestra piel, nuestro equipo de protección, nuestros guantes tienen esa resistencia. Sin embargo, si la resistencia de ese material se sobrepasa con un voltaje suficiente, ¿eso qué va a generar? Que se abre un camino por donde van a pasar los electrones y va a haber daño. Entonces, ese daño se saca normalmente de la cantidad de amperios que estén pasando a través de esa conducción que se acaba de generar. Entonces, es importante saber que los equipos de protección nos protegen mientras el voltaje no supere la resistencia que se está generando en ese equipo de protección. Los vehículos híbridos y eléctricos tienen unas cargas suficientes que pueden superar fácilmente los 100 amperios. Y esto está muy por encima del amperaje que puede generar daños serios e incluso la muerte al ser humano.
Hay condiciones que aumentan todavía más la transmisión de electricidad y todo lo conocemos. Por ejemplo, la humedad. Si nosotros estamos húmedos, a través del agua va a ser mucho mayor y mucho más fácil la transmisión de corriente. Entonces, eso afecta. Igual si tenemos un daño que inclusive puede ser no perceptible para nuestros ojos de nuestros equipos de protección personal. Eso genera un espacio para que la corriente se pueda mover a través de él. Hagamos una analogía con agua. Si yo tengo una manguera de jardín, normalmente eso pues no va a hacer mayor cosa, incluso cuando estoy lavando un piso. ¿Yo qué necesito para lavar ese piso? Normalmente más presión. ¿Nosotros qué hacemos? Ponemos el dedo en la punta de la manguera y tenemos más presión. Normalmente con eso lavamos más. Pero digamos que para lavar nuestro jardín, las baldosas que hay en el jardín, no es suficiente. ¿Yo qué tengo que conseguir? Una hidrolavadora. Una hidrolavadora que tiene mucho más presión, a pesar que no tiene mucha agua, que tiene mucha presión. Y con ella sí limpiamos. Ahí estamos superando la capacidad de las algas de aferrarse a nuestras baldosas. Eso es normalmente lo que pasa también con la corriente. Si yo tengo suficiente voltaje para romper la barrera, voy a poder hacer el daño que pues no se podía hacer con un conductor que lleve menos voltaje y menos corriente. Otro ejemplo, ¿cuál puede ser? Una batería o una pila de 9 voltios. Tengo dos terminales, uno positivo y uno negativo, que yo al tocarlo con un dedo, pues no siento nada. Pero ¿qué pasa si lo pongo en mi lengua? Inmediatamente hay un paso de corriente porque las condiciones permitieron que el voltaje atravesara entre uno y otro de los terminales ese flujo de corriente. ¿Bien? Entonces me convertí en una resistencia, por eso duele. Otro ejemplo es la pistola paralizante. La pistola paralizante que utilizamos para defensa personal o que utilizan las fuerzas del Estado son elementos que pueden tener hasta 25.000 voltios de voltaje. Con ese voltaje se puede atravesar fácilmente la ropa, se atraviesa fácilmente la piel, pero el amperaje es muy bajo. Entonces, ¿qué sucede? Atraviesa fácilmente, tienen mucha presión como la pistola de alta presión, la hidrolavadora, atraviesan la resistencia que está generando o la ropa a la piel, pero el amperaje no es alto, o sea que no generan un daño. Lo único que hacen es un daño inferior al daño permanente y van a generar que la persona caiga porque afecta su sistema nervioso. Entonces, ese es un ejemplo de alto voltaje, pero bajo amperaje. ¿Bien? Algo muy importante también es conocer el funcionamiento de las baterías de iones de litio, que es como los vehículos eléctricos actualmente almacenan la energía para trabajar. Hay otros tipos de baterías, pero digamos que son las más comunes. Aquí ustedes pueden observar la dirección de un video que les sugerimos para que aprendan mejor cómo funcionan estas baterías. Está fuera del alcance de este curso explicarlo, pero es muy importante que ustedes busquen fuentes donde aprendan más sobre el funcionamiento de estas para que conozcan cómo pueden fallar, de qué forma podemos solucionar ciertos problemas que se nos pueden presentar en emergencias, etc. Hasta aquí esta lección de fundamentos de electricidad para vehículos eléctricos e híbridos. Les agradecemos que estén observando este video. Esperamos serles de utilidad y que nuestras operaciones sean mucho más seguras con la información que nosotros les estamos suministrando. Gracias.